Hola, bienvenidas y bienvenidos al tercer capítulo de Quality Gates Live Show, un video podcast donde repasamos las novedades y debatimos sobre distintos temas de Sonar y el ecosistema de SonarQube. Mario, Antonio, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, Muy buenas, aquí estamos. Un, con ganas un de este tercer episodio más, episodio. un episodio más, con muchas novedades también. No paramos, no paramos. Bueno, como Sonar no para, nosotros tampoco, así que en este video podcast, en la primera sección de novedades, vamos a hablar de la última release, la 2026.3. Mario, ¿qué nos trae de nuevo esta release? Bueno, pues como tú bien dices, acaba de salir la nueva versión 2026 o 2026.3 de Sonar, ¿vale? Ya sabéis que el ciclo de releases va así, existe una LTA que es la 2026 o la 2026.1 que va a durar ese ciclo de LTA hasta que llegue la nueva LTA en 2027. Y mientras se van sacando releases intermedias. Entonces, esta release, que es la última disponible, es la 2026.3. Entonces, tiene una cantidad de novedades importante. La novedad más importante que nos anuncia Sonar es que el servidor MCP, el servidor MCP con el que vamos a conectar a través de este servidor los distintos modelos de lenguaje que nosotros utilicemos, como Cloud Code, como Gemini CLI, Copilot CLI o incluso Codex. ¿Vale? Bueno, pues vendría embebido en el propio servidor, es decir, en la instalación de la 2026.3 ya vendría embebido. Lo vamos a dejar un poquito para el final y luego comentamos qué nos parecen, para comentar ahora novedades. Entonces, ¿qué más novedades tiene? Una de las que más me gustan a mí es que por fin se incluye el soporte nativo al análisis de PowerShell, ¿vale? Del código PowerShell, de todos los scripts que nosotros PS1 y todo eso, exactamente igual que teníamos ya la posibilidad de analizar scripts de Bash, de Shell. Ahora tenemos también la posibilidad de PowerShell para quienes hagan pipelines para quienes hagan, por ejemplo, pipelines en PowerShell en un entorno Windows. ¿Vale? Pues ya tenemos la posibilidad de analizarlos. Además, bueno, pues mejoras significativas, como por ejemplo 60 reglas nuevas que tenemos para Python o incluso el soporte para Groovy 17. Vale, ¿qué más tenemos? Bueno, pues tenemos novedades como notificaciones para los administradores de rendimiento de la UI. En caso de que, por ejemplo, falle en background task o que falle o que no esté yendo del todo correcto el servidor, nos mostrará una notificación para que podamos, bueno, pues actuar en caso de que lo necesitemos. Y por volver un poco al tema del MCP nativo que nos anuncia Sonar. Sonar nos ha anunciado, bueno, vamos a hacer un poquito de sección de crítica. Sonar nos ha anunciado que en esta 2026.3 la novedad más importante es que se incluye el MCP nativo dentro de la instalación. Eh, Nosotros tenemos que ser siempre un poquito críticos con absolutamente todo lo que hagamos en la vida, evidentemente, pero en nuestro caso tenemos que serlo un poco con Sonar. Al final ellos han anunciado que el MCP viene integrado dentro ya de la instalación de la 2026.3, pero nosotros hemos estado investigando, hemos intentado arrancarlo y no es así. Lo que realmente se está haciendo, lo que realmente se ha propuesto, lo que realmente viene integrado dentro de la 2026.3 es un proxy para el MCP. El MCP no es más que una pieza, es un hard que nosotros tenemos que arrancar en una máquina para después ese hard se va a conectar tanto a Sonar Cloud o a Sonar Cube y bueno, pues nos va a permitir comunicar con nuestros modelos de lenguaje y en un principio cuando dicen soporte embebido, perdón, MCP embebido, nosotros nos supusimos que arranca SonarQube y arranca el MCP dentro de la 2026.3, pero no es así, es solo un proxy que, bueno, que si nosotros arrancamos dentro de la máquina que tengamos instalado la 2026.3 el HAR de forma independiente, bueno, pues ya nos los pone a través del endpoint barra MCP.
Entonces, creemos que esto es un error de comunicación, o yo por lo menos considero que esto es un poquito de error de comunicación por parte de Sonar. Evidentemente es un paso adelante, pero tenemos que seguir por el camino. Yo entiendo que de momento no han querido integrar lo que es el hard del MCP dentro de Sonar, básicamente porque se están haciendo muchísimas releases del MCP, es decir, cada día cambia, el mundo de la IA es algo que va extremadamente rápido y nos estamos adaptando de forma muy rápida, entonces, bueno, pues se están sacando diferentes releases cada muy poco tiempo del MCP. Yo entiendo que para evitar que mañana mismo, por ejemplo, te salga una release del MCP y tengas que actualizarla por otras maneras, de momento no lo han embebido, pero sí que nos hubiera gustado que al menos hubieran dicho, oye, ahora mismo solo tienes la posibilidad de hacer el proxy con Sonar del MCP, no te lo vamos a incluir. ¿Vale? Entonces, no sé qué opináis un poco de esto. Yo sabéis que siempre le pego palos a Sonar por todos los lados. Ha sido un poco bluff esto, porque cuando lo dijeron en el anuncio de la nueva release, ¿no? Siempre dices, hombre, por fin me voy a poder ahorrar la gestión de la instalación de un servidor aparte, ¿no? Para hacer de ese MCP, ¿no? Y va a ir integrado, pero no, al final no. Y hemos probado cosas pensando a ver si es que no lo estamos haciendo bien, ¿no? Yo por lo menos digo, a ver si es que se instala como un plugin y hay que tal, porque así se puede actualizar de forma automática. Porque, como decía Mario, cada semana yo creo que hay una versión actualizada del MCP Server, más o menos, ¿no? Cada 2 semanas o cosas así. Entonces, claro, Aproximadamente. hay que mantenerlo actualizado, no puede estar embebido en una versión concreta que va a estar 2 meses sin actualizar. Entonces, llegamos a pensar que podía ser un plugin, ¿no? Que se instalaba dentro de la carpeta de extensiones, pero no era tampoco ningún plugin, era simplemente un proxy y ya está. Tú le dices, te redirecciona, ¿no? Y eso para mí ha sido un poco chapucilla, pero bueno. Que es algo que nosotros, o sea, eso mismo del proxy, nosotros lo estamos haciendo pues con el Nginx o con el Apache que tengas como servidor pantalla para la instalación de SonarQube. Y simplemente lo podemos redireccionar exactamente igual que lo podemos hacer con SonarQube. Entonces, hay instancias que nosotros tenemos, directamente lo hemos dejado como lo teníamos, redireccionando con el Claro, porque Nginx ya lo teníamos y funcionando, listo. entonces al tenerlo ya Claro. funcionando ya tenías que haberte montado tú esos proxies y esas cosas, entonces no aporta mucho valor. Si hubiera sido desde el principio, quizás pues habría sido interesante, ¿no? Pero más allá Como, de eso. como Y sabemos que luego, nos escuchan desde Sonar, decirles, por favor, hacedlo como si fuera un plugin, que nos facilita muchísimo la vida. Entonces, bueno, simplemente ese mensaje para ellos. ahí lo dejo. ¿Cómo es? Mic drop Sí, o drop mic, no, mic drop. Mic drop. Sí, sí. Y hablando del MCP Server, también, por añadir una opinión también personal, yo he intentado usar ese MCP Server en otras infraestructuras ¿no? Para añadir agentes y, bueno, concretamente en la de Atlassian, y tampoco soy capaz de hacerlo funcionar porque no debe seguir un estándar o no debe estar correctamente implementado el estándar por parte de Sonar. ¿Vale? Entonces no he sido capaz de hacerlo funcionar en un entorno que no sea un entorno pues tipo Cloud, Codex, etcétera, ¿vale? Sino en otro. Ahí Entonces, sí ahí está muy que, bien. sí, ahí sí que tirarles un poco de los pelos, porque en las últimas semanas, de los pelos no, de las orejas. Sí que en las últimas semanas han añadido el soporte tanto para Copilot CLI, o sea, CLI, como para Gemini CLI. Codex ya se incluyó hace pues, un par de meses, pero sí que es cierto que Sonar parece ser que trabaja con Cloud Code, con Cloud Code. Entonces, muchas de las herramientas que están saliendo de IA primero funcionan con Cloud Code y ya después se portan a los demás. Entonces, sí, parece ser que es un poco más propietario, parece ser que no es todo lo estándar de momento que cabría esperar. ¿Vale? Lo que no quita que sea una herramienta magnífica, por otro lado. Sí, sí. Pero bueno, como cambia todo tanto, ¿no? Es poco a poco, ¿no? Ahí iremos viendo. ¿Y qué más cosas ha habido, Belén? ¿Qué más tenemos por ahí?
Pues hablando de cambios, a ver, esto sí que también es un cambio. Pues que la adquisición nueva de Sonar, que es Guitar, ¿estáis más contentos o un poco decepcionados con el MCP? ¿Qué me vais Guitar, a Yo creo que decir? esto debería ACDC, hablar Antonio. Guitar, ACDC está todo muy relacionado con la música, ¿no? Eso, Efectivamente. eso está muy bien, eso está muy bien. Eso está muy bien. A ver, la idea es buena, ¿vale? Es decir, el enfoque de Guitar es disponer de un entorno agéntico dentro de tu infraestructura de CI/CD, ¿vale? Es decir, que haya por ahí ciertos agentes que estén revisando si te falla un pipeline, ¿vale? Entonces, si falla el pipeline, que revise el error y entonces corrija, haga las correcciones automáticas de forma que, bueno, pues la construcción o el pipeline vuelva a ser verde, ¿no? Entonces, esa parte está bien. Lo que pasa es que hace una semana tuvimos un webinar, ¿no? Y estuvimos viendo un poco más en detalle el producto y desde mi punto de vista, voy a ser también un poco crítico, no Hoy hace todo nada que no palos. haga, no hace nada que no haga, por ejemplo, pues un RoboDev o un GitHub Copilot dentro de las GitHub Actions, o sea, al final son agentes de revisión, ¿vale? Que trabajan sobre los pull requests, merge requests, etcétera, ¿no? Entonces, bien, está bien, te hace tus autofix, te hace tu informe de revisión dentro de tu pull request, tú puedes en los comentarios, ¿no? Puedes invocar al bot, a la gente de Guitar para que haga cosas, puedes preguntarle dentro del entorno de CI, es decir, en el merge request o el pull request. Eso está interesante, ¿no? Pues, o sea, puedes tener conversaciones con él ahí. Pero ya digo que a nivel funcional aún no veo yo que sea, eh, que haga algo que no se hace ya desde otros sitios. Yo Es un quiero poco mi añadir también decepción. como... Sí, yo quiero añadir como opinión personal el hecho de que al final el webinar lo tuvimos la semana pasada, pero es que la adquisición de Guitar fue la anterior. Eh, claro, a ver, es algo que Guitar ya era algo que estaba funcionando, que hacía muy buen papel y que, como tú dices, pues, bueno, pues era una herramienta más. El tema cuando se adquiere una empresa que tiene un producto es luego integrarlo dentro de Sonar, dentro del ecosistema Sonar. Y eso creo que todavía falta un poquito. Se ha anunciado un poco a bombo y platillo, pero creo que se necesita un poquito más. Pues exactamente igual que cuando se anunció Tightlift, no se sacó la funcionalidad del SCA directo, sino que bueno, pues se ha ido integrando poquito a poquito, exactamente igual que cuando se compró Autocode Rover y ahora por fin estamos viendo los agentes que nos prometía Autocode Rover. Bueno, necesita un poco de maduración. Es un producto interesante, es un producto muy, muy interesante, pero lo que realmente es interesante también es el futuro que nos queda a nosotros cuando finalmente esté todo bien conectado con Sonar. No sé si compartís esta opinión. Sí, a ver, yo creo que es una pieza que Sonar tenía que tener. Entonces, pues con esta adquisición, pues ha pasado a tenerla. ¿Vale? Y eso está muy bien para que si estás dentro del ecosistema, lo que pasa es que, bueno, pues veremos a ver cómo evoluciona, ¿no? Por ahora solo funcionaba con GitHub y GitLab. Y Están GitLab. trabajando en la parte de Azure DevOps y primero y luego después para Bitbucket Pipelines. Entonces aún queda un camino, pero cuando todo esté, pues va a estar muy bien. Sí, sí. En el webinar, bueno, Ahí. pues había algunas dudas que teníamos porque, bueno, y luego a lo mejor lo comentamos también en la parte de algunas otras novedades, ¿no? Que, claro, al ser un agente, pues a ser indeterminista, pues según el día puede detectar más cosas o menos, ¿no? Entonces, claro, todavía ahí hay que ajustar un poquito más las cosas para que los que hacen reviews agénticas, ¿vale? Intenten dar resultados más o menos homogéneos cada vez que se utilicen, ¿no? No sea no sea distinto cada vez, ¿no? Em,
que aunque, como bien estáis diciendo, hay muchos productos que aún falta aterrizarlos, nosotros sí que los vamos probando y creo que esta semana habéis estado trabajando con Sonar Review Alpha. ¿Puede ser? Así El, es. el No solo con Hunter Sonar, Agent. no solo con Review Alpha, sino también con el Hunter Agent Alpha, ¿vale? Son dos productos de Sonar que están todavía en alfas. Nosotros, ya sabéis que Antonio y yo somos Sonar Navigators, entonces nos enteramos de las novedades un poquito antes que el público generalista. Pues para poder dar un poco de feedback de lo que son las nuevas cosas que va a ir sacando Sonar. En este caso, bueno, pues como digo, el Review Agent, que va un poco también enfocado en la idea de lo que hace en Guitar, simplemente enfocado a las PRs. De momento esa es la funcionalidad, ¿vale? Y el Hunter Agent, que en un principio lo que va a hacer es estar, mientras nadie está trabajando, escaneando los repos para intentar buscar de forma indeterminista bueno, pues estas issues que puedan subyacer de nuestro código. Es un poco lo que se nos prometió, bueno, cuando Claude Mizos se puso en boca de todo el mundo y al final, bueno, pues no ha salido de momento. Bueno, pues Bueno, esta capacidad. salió y volvió, ¿no? ¿Qué ha pasado Bueno, un poco con el Fable este, ¿no? sí, supuestamente, o sea, supuestamente salió el modelo Fable, que es un modelo de la clase Mythos, aunque lo que nos prometieron de que hacía Claude Mythos eh, era simplemente esto, era scanning de vulnerabilidades para encontrarlas de forma indeterminista. Bueno, pues eso aún no lo hemos podido ver, aunque sí que he podido yo probar, en mi caso que tengo Claude Code, he podido probar la clase Mythos con el Fable, ¿vale? Para generación de código, no para escaneo de código. Y bueno, pues eso nosotros ya lo estamos probando. Entonces, este agente se instalará dentro de nuestras instancias de código de nuestro sistema SCM y por la noche nos echará un vistazo a todo nuestro código a ver qué es lo que encuentra. Está bien, porque, bueno, al final tú defines cuándo quieres que se ejecute, ¿no? Y bueno, pues eso está a lo mejor 2 horas, depende de tu tamaño del repositorio, ¿vale? Y está ahí buscando vulnerabilidades y buscando problemas dentro de tu código. No sabemos los tokens que va a consumir. Vale. Me da que va a consumir bastantes tokens, ¿vale? Porque en las pruebas que se estuvieron haciendo, que tarda 1 hora y media, 2 horas más o menos de análisis, ¿vale? Eso es bastante tiempo, una gente ahí tiqui, tiqui, funcionando, ¿vale? Y Sí, era para unos tamaños medios, entonces siempre el primer análisis suele ser más costoso, después están ahora trabajando en optimizar un poco todo eso para que no aumenten los costes cuando, o sea, el primer análisis evidentemente tenga un coste, pero los segundos análisis ya se haya persistido un poco en algún sitio el contexto para que no tengan que volver a analizarlo de nuevo, ¿no? Y cosas así. Y bueno, y sabéis que Sonar siempre ha estado guiado por unos perfiles de calidad con reglas, ¿vale? La gracia de estos agentes es que no hay reglas. Es decir, ellos detectan cosas y van a abrir nuevos issues en Sonar que tienen una descripción y una que está creada ad hoc para el problema que ha detectado el agente en ese momento. Es pero decir, no es estándar. no está asociado a una regla. No es estándar a qué te refieres. Bueno, digamos que, A digamos la que descripción, ¿no? No, digamos que al final las reglas en el mundo de SonarQube son definidas por un Sí, estándar. sí, 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 Detectamos exacto. esto Sí, por sí, esta claro. razón en Sí, 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 sí. concreto que está definida dentro del mundo de la programación. Esto es un poco más libre. O sea, Bueno, es una más libre, analogía es que yo. pero al final sí que te describe el porqué y el dónde Sí, está sí, la sí, sí. ISU y toda la documentación típica que tenemos en una regla. Lo que pasa es que es justo para tu caso específico que se haya analizado por el agente. ¿Vale? Sí. Yo, o sea, yo pienso en estos agentes como bueno, en las
en las típicas películas las típicas películas de risa que hay algo que es gamberro, pues como por ejemplo los Gremlins o algo por el estilo, que se meten en un sitio y empiezan a tirar cosas para allá porque están pasando ellos por medio. Empiezan a sacar pues ropa, tiran al aire, yo qué sé, un jarrón, ¿no? Pues yo pienso en los agentes de revisión de código un poquito así. Son los que nos revuelven un poco la casa y empiezan a tirar piezas un poco, bueno, pues de forma probabilística. Vamos a intentar romperlo todo, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, vamos a cerrar la primera sección y vamos a pasar a la siguiente, que es la de ponemos el foco en algo, ¿vale? Y yo creo que, como decimos últimamente de que tantas novedades de Sonar, ¿vale? En el capítulo anterior hablamos de la CDC, lo explicamos, pero creo que merece la pena volver a recordarlo, qué soluciones incluye, incluir las nuevas y si podéis decir, si podéis indicar las que están en alfa, las que están en beta, las que ya están disponibles y cerradas al 100%, porque así nos hay que evangelizar con el APDC. ¿Tuyo o mío, Antonio? Lo que quieras. Mío, Bueno, a venga. ver. No, espera. Yo si quieres explico un poquito, simplemente recordar lo que era el ACDC, ¿no? Vale. El ACDC es un marco de trabajo, ¿vale? Para trabajar con agentes, ¿vale? Es decir, con todos los cambios que está habiendo con la IA, ¿no? Pues se necesita establecer una forma de trabajar, es decir, ya no vale el típico Software Development Life Cycle, sino que ahora lo que necesitamos es un Agent-Centric Development Cycle, ¿vale? Que es el ACDC, ¿vale? Entonces, viene a decirnos un poco pues, las actividades que tiene que haber dentro de ese desarrollo dirigido por agentes o asistido por agentes, que son guiar, verificar y solucionar, ¿vale? Las tres fases, ¿vale? Entonces, dentro de cada una de esas fases, pues hay un ecosistema de productos que nos van a ir ayudando a mejorar y a confiar en el desarrollo por agentes, ¿no? La parte más de guiar, pues es donde le vamos a dar más contexto, le vamos a dar más información de cómo queremos que desarrolle el código la IA. ¿Gracias a qué? Pues a nuestras reglas de Sonar, nuestra arquitectura, nuestras buenas prácticas, ¿vale? Vamos a intentar ahí cargar dentro de la gente toda esa información. La parte de verificar, que es toda la parte tradicional de análisis con SonarQube, más toda la parte de análisis indeterminista con agentes y la parte de solucionar, que ya viene siendo pues el Autofix, el Guitar, ¿vale? El Remediation Agent y todas esas cosas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el estado? Pues ahí le dejo que hable a Mario. Esto va cambiando un poquito, bueno, pues digamos semana a semana. Estamos en un mundo en el que, bueno, pues se va moviendo todo extremadamente rápido. Entonces, bueno, pues sí que nos cuesta seguir un poquito todas las novedades. Por eso conviene recordar cuáles son todas las novedades y el estado de los productos. Pero no os preocupéis, porque a pesar de que se vaya tremendamente rápido, no tenemos que estar a la última novedad siempre. Pero nosotros estamos aquí para recordaros eso, precisamente. Bueno, como decía Antonio, las tres principales fases que tiene el ACDC son el guiado, la verificación y la resolución, bueno, la generación y la resolución. ¿Vale? Entonces, en la fase de guiado, nosotros tenemos cuatro herramientas bastante guays. Una de ellas en acceso privado y otra en beta. Estas son Sonar Suite, que es la herramienta, esta es de momento privada para entrenar a modelos de lenguaje, que sean modelos de lenguaje privados, por ejemplo, para gente que tenga un modelo de lenguaje ejecutándose en las máquinas de su empresa, por ejemplo, pues entrenar ese modelo con mejor código nos dará un resultado de mejor código, ¿vale? Entonces, Sonar Sweep hará esta limpieza para eliminar todo el código con basura, con impurezas, para que el modelo esté lo más limpio posible. Después tenemos el Sonar Architecture. El Sonar Architecture es una funcionalidad que nos analiza cómo son nuestras aplicaciones, es decir, qué arquitectura siguen
nuestras aplicaciones, y dos herramientas interconectadas que son el MCP Server del que ya hemos hablado, y por encima del MCP Server está el Sonar Context Augmentation. El Sonar Context Augmentation le añade una serie de capacidades para dar contexto cuando vayamos a generar, ¿vale? Nuestras aplicaciones, cuando vayamos a meter algo nuevo, de Sonar cogerá todo este contexto, pues como por ejemplo la arquitectura WordNet, es decir, dame la arquitectura que nosotros estamos utilizando y lo que me vayas a generar me lo generas con esta arquitectura. Dame todas las reglas que nosotros tenemos, cuáles son las que seguimos, dame todos los quality gates que nosotros estamos siguiendo para generar eso, o sea, para generar código en base a lo que ya tenemos en Sonar. En la fase más de verificación, bueno, pues tenemos las herramientas clásicas que son tanto SonarQube Cloud como SonarQube Server, como SonarQube por ID, y se añaden una serie de herramientas nuevas, el SonarQube CLI, que esta herramienta, digamos que va a ser un poco intermedia entre lo que tenemos en local y lo que tenemos en el servidor, ¿vale? Va a ser una herramienta de ejecución de comandos. Tenemos el SonarQube Agentic Analysis. El SonarQube Agentic Analysis también es una pieza por encima del MCP, que lo que va a hacer es utilizar los escaneos ya cacheados digamos, en el remoto, en el SonarQube remoto, para verificar lo que se ha generado gracias al Context Augmentation, es decir, para verificar que no tenga absolutamente nada en los ficheros o en los ficheros que haya generado o en los ficheros que haya tocado, ¿vale? Decir, sí que especificar que el SonarQube Agentic Analysis está en beta de momento y que funciona. Bueno, ahí se me ha ido la olla, fíjate, estoy hablando tanto que se me ha ido la olla. Bueno, da igual. Que genera un análisis igual, exactamente igual de preciso al utilizar los cachés de los análisis, genera un análisis exactamente igual de preciso que el que tendríamos en Sonar, ¿vale? Aunque la ejecución es probabilística, la resolución es determinista en este caso, ¿vale? También, bueno, pues en esta fase de verificación también tendríamos el Sonar Architecture. El Sonar Architecture al final verificará que las directivas que nosotros le hemos dado para la arquitectura se cumplan. Y las dos herramientas nuevas que están en alfa, las dos están en alfa y bueno, pues estamos todavía probándolas de forma interna, entre comillas. Son el Sonar Review Agent y el Sonar Hunter Agent. El Sonar Review Agent lo que hará será, pues como decía, un poco revisar nuestras aplicaciones de forma autónoma, y el Sonar Hunter Agent lo que será es buscar estas vulnerabilidades o estas issues, estas incidencias que nosotros tenemos en nuestras aplicaciones de forma autónoma. En la fase ya de resolución, es decir, ya tenemos bueno, las... El Dime. CLI que has nombrado antes, ¿no? El CLI, CLI. que es el CLI, para mí es el CLI de toda la vida. Justo la semana pasada se publicó la versión 1.0, ¿vale? Que aún está en beta, pero bueno, ya hay una versión 1.0 que se puede descargar, ¿vale? Era simplemente por comentar ese estado. Ya las de verificar ahora. Las de resolver. Resolución. ¿No? Resolucionar. ¿Vale? Tenemos aquí tres herramientas, evidentemente la nueva de la que ya hemos estado hablando, que es Guitar, y tenemos dos que llevan ya algún tiempo. Bueno, el Remediation Agent, que es una herramienta que nosotros vamos a poder instalar dentro de nuestros sistemas SCM, y de forma autónoma lo que va a hacer es las ISOs que nosotros ya tengamos en Sonar, las va a reparar de forma autónoma. Nos va a proponer un cambio y nos va a decir, oye, te lo resuelvo así. Y una forma un poco más reactiva es el iCodefix. El Remediation Agent está todavía en beta. Esperamos que pase ya muy pronto a General Availability. Y una herramienta con la que llevamos ya 2 años es la parte reactiva, que es el SonarQube iCodefix. El SonarQube iCodefix está ya disponible en todas las versiones Enterprise, es decir, en la de Sonar Cloud y en la de SonarQube Server. Y es un botoncito que cuando tengamos nosotros una ISO, estemos en Sonar revisando esa ISO en concreto, damos al botoncito y nos genera un fix
adaptado a nuestras necesidades, que podemos copiar y pegar, ¿vale? Es decir, simplemente es una herramienta consultiva, es reactiva. Nosotros tenemos que ir cuando ya estemos revisando la ISO, se lo pedimos y nosotros copiamos ese código dentro de nuestro código. Ya no hay excusas para decir, no, tengo allí un montón de deuda técnica. No, no, no. Pones a tus agentes a trabajar el Remediation Agent y te va solucionando todos los issues que va detectando, ¿no? Y puedes configurar cuánto, porque no puedes ponerlo a que te lo intentes solucionar todo, pero entonces te llenaría tu repositorio de pull request con propuestas de cambio que pueden ser muchas, ¿no? Entonces tú puedes decirle cuántos pull requests quieres que te abra al día para ir remediando ese backlog de issues que puedes tener en tu proyecto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya no va a haber excusas, de verdad, para decir, no, es que esas issues del pasado, no, la deuda Es que yo técnica, no no pasa nada. sé, Ahora, es que yo no sé cómo arreglar esto, es que, bueno, o no tengo tiempo para arreglar esto. Es que te lo está está dando. automático, Si ya lo automático. tenemos. Pues que esta ISU que me ha detectado, este código no lo toqué yo, entonces no conozco bien qué ha pasado aquí. No, no, perdona, ya, ahora Es ya. que este código es legacy, claro, pero no te preocupes que esto en 6 meses se da de baja, ya, pero es que en estos 6 meses te pueden hacer una inyección SQL y tienes un problema. Pero ahora, No, no hay no hay excusas. excusas, no hay excusas. Bueno, chicos, gracias por la explicación nuevamente de la CST y por actualizarnos las soluciones y en qué estado están cada una. Esto es un tema que está un poco de asimilar. De todas formas, en comentarios os vamos a dejar un enlace a un artículo del blog de Scentia donde está una infografía del ciclo con todas las soluciones y la explicación de cada una, ¿vale? Para que lo tengáis ahí. Y con esto cerramos esta sección y pasamos a la siguiente. La siguiente sección ya sabéis que son las preguntas, ¿vale? Y os voy a hacer 2 preguntas que nos han dejado en redes sociales, ¿vale? Y ya quien quiera que las responda, ¿vale? Ya os pegáis vosotros por resolverlas. Voy con la primera, ¿vale? La voy a leer un poco porque quiero decirla bien. Un usuario nos pregunta por qué mi quality gate falla en el pull request si el código que he subido está bien, pero dice que he introducido un error en una línea que yo no he tocado. Vale, esta Se es mía lanza. porque yo he tenido algo muy parecido hace bien poquito. A ver, Sonar detecta el new code, ¿vale? Detecta cuál es el new code, o sea, el código nuevo, el código que detectamos como nuevo, lo detecta línea a línea. ¿Y cómo coge la información de esa línea? Yéndose al SCM. Es decir, nosotros lo tenemos almacenado en Git, Sonar se conecta a ese Git y extrae, bueno, no se conecta como tal, sino que tienes la carpeta Git dentro del repositorio, etc, etc. Entonces tenemos la información de blaming que llamamos. La información de blaming es la información de línea a línea de quién ha tocado qué y cuándo. ¿Vale? Aparte, sabemos que una línea se ha modificado porque de cada línea lo que se interpreta de verdad es el hash de esa línea. Es decir, se saca un hash, se saca un identificador único en base a esa línea. Eh, y lo que se hace es analizar eso. Entonces sabemos cuándo se ha tocado, sabemos qué se ha tocado y sabemos quién lo ha tocado. Cuando toda esa información no se carga bien, empiezan los problemas. Cuando la información de SCM está incompleta, cuando no hemos podido conectarnos al servidor, cuando la tenemos desactivada directamente, que es lo que nos ha pasado en alguna ocasión, eh, se está engañando al análisis. Entonces nos puede estar detectando cosas en un código que no hemos tocado nosotros. ¿Vale? Nos puede decir, oye, esta ISO la tienes nueva y te vas a revisar y lo mismo ese código lo ha tocado una persona hace 6 años. ¿Vale? Pues en el 90% de las ocasiones va a ser algo relacionado con que la información de blaming no está correcta. Sí que puntualizar que hay en un par de casos, digamos, puntuales en el que, a pesar de estar funcionando el SCM correctamente, es decir, la información de blaming la está cogiendo bien, puede detectar cosas
en líneas que no hayamos tocado. Me voy a explicar. La complejidad ciclomática de un método hay que calcularlo a método completo. Si nosotros tocamos una serie de líneas dentro de ese método y, por ejemplo, añadimos 3 if anidados, la complejidad ciclomática de ese método se amplía muchísimo y puede que con esa ampliación, puede que con ese cambio lo que estemos haciendo es superar la complejidad ciclomática que nosotros le permitimos a nuestras aplicaciones, ¿vale? Si la hemos superado, evidentemente nos la va a marcar en un método concreto. Aunque no hayamos tocado esas líneas en concreto, aunque no hayamos tocado la línea del método donde nos va a señalar Sonar, sí que hemos tocado líneas en ese método, ¿vale? Entonces nos señala cosas, en código que nosotros no hemos tocado. No hemos tocado entre comillas, porque sí hemos tocado el método, ¿vale? Sí, además, bueno, por añadir también casos en los que a veces puede ocurrir esa desinformación entre lo que es nuevo y lo que no, a veces también es simplemente por el periodo del código nuevo que está definido en tu proyecto, que tú has definido que es entre versión y versión y resulta que no estás haciendo una buena gestión del etiquetado de las versiones dentro de tu sistema, ¿vale? Y pues de repente alguien te ha cambiado el número de versión y entonces cambia el periodo en el que se considera como código nuevo, ¿no? Si lo tienes configurado así o si lo tienes configurado en los últimos X días, ¿no? Que también, entonces ya también eso está influyendo. Y algún caso ya súper extremo que que hemos vivido es cuando, aunque tienes todo bien configurado, ¿vale? El escáner del propio motor de SonarQube en el tiempo de compilación tiene algunas dependencias de las que no es capaz de extraer la información correctamente, ¿no? Entonces eso hace que si tú estás construyendo el proyecto de formas distintas en dos pipelines distintos, puede haber diferencias porque, yo qué sé, imagínate que tienes una dependencia que es un snapshot, ¿vale? Y en un análisis ese snapshot se está enlazando en tu propio pipeline y en el otro análisis está utilizando un snapshot que está en un Artifactory o está en un gestor de dependencias, ¿no? Entonces, si no son iguales, cuando se hace el análisis, el código que detecta no es el mismo y no es capaz de mapear bien las fechas, ¿no? De las cosas le falta cierta información, ¿no? Porque parece que son versiones distintas de esas dependencias. Entonces, bueno, ahí hay muchos casos extremos, ¿vale? Pero bueno. Esto es un caso básicamente, y nos ha pasado, pero esto es un caso cogido con pinzas. Bueno, y el otro caso también que suele ocurrir es cuando no están haciendo ¿cómo se llama? El clonado, el shallow clone, ¿no? Que sí, también nos ha si pasado. tenéis periodos de código nuevo que son de muchos años, Git por defecto creo que no descarga todas las revisiones por completo, ¿no? Entonces hay que hacer hay que decirle que la profundidad del clonado sea completa, ¿no? El menos depth o no sé cuál era el Sí, parámetro. esto es una movida porque depende de la implementación también de Git, porque GitHub Exacto. tiene la suya, Bitbucket tiene la suya y GitLab tiene la suya, sí. Entonces, cuando descarga los cambios, si no lo tienes bien configurado ese clonado, pues si no los descarga todos los cambios, no es capaz de ver los cambios de hace 4 años, entonces aquello que pasó hace 4 años lo va a ver como código nuevo ahora. ¿Vale? Entonces pueden ocurrir cosas extrañas, ¿vale? Y aquí hay siempre mucho desincronización. Pero la culpa no suele ser de Sonar. La culpa suele ser de cómo hacemos el build, del pipeline, del clonado, de un montón de cosas que no. De los propios pull requests, de dónde sale la rama, de cuando el git flow, cómo lo tengo, cómo se propagan las issues. Bueno, hay un montón De que hago la build en un agente y estoy analizando en otro. ¿no? Pueden ser muchas cosas. Pero Sonar lo único que hace es una fecha. O sea que si la fecha está bien, no tendría que haber ningún problema. Bueno, gracias por vuestra respuesta. Como nos gusta, como nos gusta meternos al detalle. Como os gusta. Como os gusta. Bueno, a ver si la siguiente también os explayáis tanto, ¿vale? La última pregunta. ¿Va a matar la IA SonarQube?
si la IA escribe código, ¿van a seguir apareciendo bugs? ¿Qué opináis vosotros? A ver, yo lo tengo Tuya muy o mía. claro. O sea, Yo soy rápido, si quieres, Antonio. Dale. No, porque alguien te tiene que certificar que ese código está bien. Punto. Ahora le dejo a Antonio. No, a ver, al final yo creo que el código es independiente de quien lo genere. Si lo generaba un humano y lo verificábamos, ahora lo genera una IA y también hay que verificarlo. Entonces, va a seguir habiendo bugs, seguro. ¿Por qué? Pues porque la IA no es buena, pero no es tan buena, ¿vale? Y alucina y está entrenada con datos que tienen errores y entonces se dan muchas situaciones en las que no existe el código perfecto, ¿vale? No existe el código 100% libre de errores, eso siempre lo hemos dicho en el mundo de la calidad. Entonces siempre va a haber, ¿vale? Es más, yo hasta te diría que va a haber más. Va a haber más bugs. ¿Por qué? Porque la IA genera más código, cuanto más código, más superficie donde pueden ocurrir cosas inesperadas, ya sean bugs, vulnerabilidades, etcétera. Entonces estamos aumentando la superficie de la Generación de superficie. errores. Exacto. Entonces, claro, pues estadísticamente van a aparecer más si hay más código. Ya sea porque la IA, hay algunas IAs que generan muchísima densidad de código y son muy, ¿cómo se dice? Verbosas, ¿no? Tienen mucha verbosidad, ¿vale? O sea, tú le dices, hazme un método que sume 2 más 2 y te hablan 17 cosas para hacer un 2 más 2, que lo hace bien, pero añade mucho código, ¿no? O sea, ya sea por eso o porque con la IA somos capaces de generar más funcionalidades más rápido, ¿vale? Entonces estamos incorporando mucho más código a nuestros repositorios, ¿vale? De hecho, pues es que se dice por ahí, ¿no? Que es pues hasta 10 veces más de código en los repositorios, ¿no? Que cuando estábamos programando con nosotros. Entonces sí, va a seguir habiendo bugs, vamos a seguir teniendo que verificar. Lo que pasa es que vamos a tener herramientas para verificar de formas adicionales, que eso también pues, nos va a ayudar a verificar mejor, ¿vale? Es un poco lo que nos va a ocurrir. Más código, más errores, más formas de verificar, pero seguir verificando siempre. Así que no lo Al va a final, matar. al final SonarQube, las herramientas deterministas son las que pueden certificar que el código es correcto, porque sabes que siempre van a responder de la misma manera cuando se encuentren en un problema. Al final, SonarQube es esta herramienta de seguridad o esta red de seguridad que nos dice, este código está bien, está potable, vamos a decirlo. Este código está potable para poder pasar a producción. Entonces, hoy en día se hace muchísimo más necesario esa certificación, ese sello de calidad, ese sello que nos dice, oye, esto está bien. Por eso creo que no se va a matar SonarQube, porque al final es eso. El código son instrucciones a una máquina, da exactamente igual de dónde vengan, y la instrucción a una máquina puede estar bien o puede estar mal. SonarQube se encarga de decirte que está bien o que está mal. Muy bien, pues muchas gracias por responder estas preguntas. Vale, yo simplemente recordar que si cuando escuchéis este vídeo, si tenéis alguna, ya sabéis que lo podéis poner en la cajita de comentarios. Y dicho esto, hemos llegado al final del episodio 3 de Quality Age Live Show. Así que, como siempre os digo, Mario, Antonio, muchas gracias por ilustrarnos con vuestros conocimientos y a vosotros por escucharnos. ¿Vale? Nos Muchas vemos en el gracias a capítulo todos. 4. Muchas gracias a todos. Ahí estamos. ACDC. Adiós, muchas Adiós. gracias. Hasta luego.